van a ir al hospital de niños. Estimo que cuando esto quede firme, seguramente esta entidad va a ser beneficiada en cuanto a la proyección, en cuanto a equipamiento y edilicios que seguramente sus autoridades van a resolver. Aquí lo que sí es destacable también es que ratificaron el decomiso de una de las propiedades que tenía este señor imputado, y también lo relevante es que los dos empresarios que estaban condenados en esta investigación penal, que son Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, también se les confirmó la sentencia de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, con una multa al 50% de su enriquecimiento. Aquí también hay un punto y una arista que no podemos dejar de lado, es que existió un fallo por mayoría, puesto que el doctor Máiquez marca una minoría, consideró que correspondía la absolución de estos dos empresarios. Esto también lleva a distintas visiones o entendimientos de la visión que uno pueda tener de este tipo de problemáticas, lo que sí seguramente esto les va a abrir a estas dos personas, de estos dos imputados, la posibilidad de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con este voto de minoría, con la posibilidad que la misma pueda llegar a prosperar. Muy bien. Ahora sí, haciendo una referencia a esto, después tenemos también lo atinente a lo que ha ocurrido en esta última semana con respecto al artículo 205 del Código Penal, que es el tema del aislamiento obligatorio, que ha existido jurisprudencia y ahí viene marcado bien las visiones que tiene la justicia en Córdoba, que lo vamos a desarrollar mínimamente después de escuchar al doctor Nicolás Montano. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros y ahora te cedo la palabra para que nos expongas un tema tan interesante que es cómo se desarrolla un recurso de apelación en la Cámara del Crimen en Provincia de Buenos Aires, en qué puede tener un parecido o no con la apelación en la Cámara del Crimen en Nación, y también cómo se llevan adelante este tipo de recursos con la situación de pandemia endémica que llegó para instalarse, que es el tema el sistema de videollamadas o de sistemas electrónicos digitales, cómo se llevan adelante a la fecha. Así que te dejo en el uso de la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Augusto, a vos por este espacio que me estás brindando en estos encuentros, que la verdad enriquecen mucho a lo que es el quehacer profesional, con todos los temas que estás tocando. Entrando un poco al tema de lo que es el recurso de apelación en la provincia de Buenos Aires, el recurso, según lo que establece el Código Procesal, se interpone en forma escrita, dejando a salvo, digamos, lo que es el procedimiento de flagrancia, que el procedimiento de flagrancia son todas audiencias orales, por lo cual la apelación, digamos, se funda en forma oral ante el juez que la dicta. El resto de los recursos se establece en forma escrita, por escrito de apelación ante el juez que la dicta, y lo que, digamos, en estos, tal vez lo que interesa un poco más, lo que es la audiencia, que el código establece una forma de mejoramiento oral. La audiencia sí se estaba realizando en forma presencial ante los jueces que dictan sentencia, o que van a entender en el recurso de apelación, que en la provincia de Buenos Aires establecen que pueden ser dos los jueces que pueden intervenir, por lo cual la audiencia se desarrollaría en una sala que tiene 3 jueces ante 2, solamente los que van a emitir opinión. Y en lo que hace en esta etapa de pandemia que estamos sobrellevando, las audiencias se están realizando a través de un sistema informático que implementó la Suprema Corte, que es el Microsoft Teams. Que es una especie de la plataforma Zoom, si se quiere, tiene varios parecidos, y se realiza por el momento a través de ese medio, supliendo lo que es la audiencia
presencial. En ese supuesto, siempre que sea que la Cámara haya acogido la ampliación de mejoramientos, que cuando se haya interpuesto el recurso, o en aquellos supuestos que sea recurso de apelación a través del procedimiento de flagrancia, que esa sí o sí debe de realizarse en forma oral, y también la resolución es por ese mismo medio. Es distinto en ese supuesto, si se quiera, lo que se establece en el Código Procesal Penal de la Nación, cuando la apelación se realiza, o mejor dicho, se funda ante la Cámara del Crimen y se realizan los fundamentos y la resolución en forma oral. Perdón. Aquí en Provincia de Buenos Aires es un sistema dual, si se quiere. Mayormente se resuelve en forma escrita, más allá, bueno, la salvedad de lo que es el procedimiento de flagrancia, y aún aquellos supuestos en los que se solicite el mejoramiento del recurso en forma oral, la resolución va a ser en forma escrita, en la Cámara se va a expedir en formato papel, si se quiere. No sé, Augusto, no sé si tenés alguna inquietud al respecto o autar algún tema en específico. Sí, ahí lo que nos interesa es saber, desde el momento que llega el expediente, qué movimiento, circuito interno tiene, si a las partes les da la posibilidad de hacer la audiencia oral o con qué antelación tienen que avisarlos si así lo quieren, a ver qué criterios manejan y si en toda esta época de pandemia han realizado bastante o algún tipo de audiencias en forma oral, ¿no? Claro. Por este sistema de Zoom. No, obviamente. El recurso, digamos, se funda a través del escrito de apelación ante el juzgado de garantías o quien lo haya dictado la resolución ante la primera instancia. En ese mismo escrito se debe solicitar la realización o mejor dicho, la audiencia para mejoramiento dentro del escrito de apelación, y con algunas salas, tal vez con un criterio más restrictivo que otras, solicitan que esa solicitud de audiencia esté debidamente fundada en los términos del artículo 442 del Código Procesal. Algunas salas, como digo, con criterio más restrictivo que otras, entienden de que la solicitud no está debidamente fundada y se rechaza el mejoramiento, sin perjuicio de lo cual se trata la cuestión traída en lo que es el escrito de apelación, porque eso sí debe realizarse sí o sí ante el juzgado de garantías o el tribunal en lo criminal que haya dictado la resolución. Respecto a la audiencia, si no ha sido solicitada dentro del escrito de apelación, no se puede realizar, o digamos, es imperativo, y así lo establece el código, dentro de lo que es el escrito. Una vez que la causa queda radicada ante la sala, el término que establece el código para resolver después de la notificación son de 5 días, a veces los plazos a veces se modifican un poco con todo lo que es la cuestión procesal, que vos la sabés bien, estando del otro lado. Pero bueno, digamos, el procedimiento sería, o el trámite administrativo, una vez que pasa la causa ante la Cámara, bueno, notificar a las partes y se pasaría a resolver, siempre y cuando no surja algún hecho novedoso respecto al curso, ese hecho novedoso modifique en cuanto a la situación procesal del imputado, y ahí sí habilitaría un tratamiento de la Cámara sobre la cuestión, porque en realidad la Cámara, por lo que establece el código, debe analizar únicamente los hechos que trató el juez de primera instancia. Pero bueno, en un supuesto de que la situación del imputado, la situación procesal, contexto de un nuevo hecho que amerite el conocimiento de la Cámara, ahí sí habilitaría por un escrito que puede interponerse por medios electrónicos. Hoy la Corte establece un portal de notificaciones electrónicas en la cual las partes, con domicilios electrónicos que brinda la Suprema Corte, pueden realizar distintas presentaciones, se puede realizar por ese medio. Y en la que, como ya había comentado antes, lo que es todo el trámite de mejoramiento oral, ya sea por recurso escrito o ya sea trámite de ganancia, que
Morales a través de esta plataforma Teams, que es parecido a lo que es el formato a Zoom, para que la gente por ahí lo entienda un poco mejor. Muy bien, ahí tenemos algún problema de sonido, Nicolás. Si te podés acercar un poco más al Ahí me micrófono, escuchás un poquito mejor. ahí te estamos escuchando un poco mejor. Porque Pido disculpas entonces. no, tampoco te quería interrumpir ahí en la exposición. Te hago esta consulta. Sí, ¿Llegan a cámara las apelaciones de los imputados, que sería la apelación pauperis? ¿No? O sea, llega, si firma, no, a no, ver sí, cómo se tramita eso, en sí, que es importante, ¿no? no, Que es novedoso obviamente, porque el código tampoco lo marca, o sea, tiene un no, esquema el distinto. código lo que establece, digamos, es bueno, no sé si se escuchan los ruidos de la calle, pero justo está pasando una ambulancia y se escucha la sirena. Bueno, no Eh, importa. lo que establece el código, digamos, es la apelación debe estar debidamente fundada, y eso, digamos, es para tanto lo que es el recurso interpuesto por el imputado o el defensor. Lo que es el pauperis es medio una construcción, si se quiere, dogmática, después de diversas presentaciones que se han hecho entre la Suprema Corte de Justicia y la Provincia de Buenos Aires, y en base al distintos fallos de los organismos internacionales, que abre un poco el paraguas respecto, o abre el juego, mejor dicho, a lo que es el recurso interpuesto únicamente por el imputado. Se admite siempre que las presentaciones tengan algunas de relevancia, simplemente con el apelo no abastecería la habilitación del recurso, aunque esa manifestación del imputado, que la exterioriza con la notificación de la resolución que entiende contraria a sus intereses y manifiesta sencillamente a apelar, habilita un traslado al defensor, y el defensor, bueno, eventualmente ejerciendo el derecho de defensa, podría adecuar esa voluntad impugnativa. Si el defensor entiende de que no hay argumentos o elementos para recurrir a esa resolución, el simple apelo del imputado no habilitaría el trámite recursivo. Lo que voy es que el imputado, si bien tiene facultades y puede recurrirlo, debe fundarlo adecuadamente. Con el simple apelo no alcanza en este supuesto. Habría que presentar un escrito de apelación a través del defensor de confianza que tenga. Y en ese caso, cuando en el pauperis, que le Mm. avisan al abogado, pongamos que sea un abogado particular, porque el abogado de oficio tiene un esquema distinto. Y el abogado particular no le ha motivado no, fundado esa apelación. ¿Qué actitud adopta la Cámara? Si el defensor entiende de que no habría elementos, o sea, se notifica o no presenta ningún escrito ante el silencio de la parte, el recurso, digamos, en lo que es el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, establece un doble juicio de admisibilidad. El juzgado que interviene, el juzgado acuo, analiza la presentación y podría conceder o no el recurso. Ese juicio de admisibilidad que realiza el juzgado de primera instancia o el tribunal, en el supuesto que así lo sea, no impide que después la Cámara eventualmente analice la cuestión. La Cámara podrá tener un criterio, o sea, viendo tal vez alguna circunstancia particular, de abrir el recurso a través de una presentación, o sea, que haga la parte, porque una vez que el juzgado hace el juicio de admisibilidad, si concede el recurso lo eleva, pero si no lo concede, la Cámara no puede tomar conocimiento porque no se habilita la vía recursiva. Pero podría eventualmente, aún en un supuesto de pauperis y que el juicio de admisibilidad sea digamos, en forma negativa para el imputado, podría la Cámara eventualmente, aún así, abrir la admisibilidad del recurso y tratarlo. Perfecto. Ahí, en cuanto a estas situaciones pauperis, la regla general es que los abogados particulares suelen fundarlo
o lo dejan así La sin... regla, la regla indica de que, por lo menos lo que es el abogado particular, muchas veces no lo funda. Tal vez es un poco más automático en lo que es el defensor oficial. Esto no significa, ¿no?, que no quiero hacer un juicio de valor No, no, no. sobre la defensa, pero muchas veces ante estos supuestos, tal vez, bueno, el imputado, tal vez mal asesorado, entiende de que hay elementos para apelar y el defensor momentino entiende que no. La práctica indicaría de que lo que son las apelaciones en solitario por el imputado pocas veces son mantenidas por el defensor particular. Sí, a veces tal vez son adecuadas procesalmente por el oficial. Y el oficial, por regla general, también es quien más presenta el fundamento en esas apelaciones, ¿no? A ver. Sí, sí, digamos, la experiencia indicaría que sí, que en esos supuestos, lo que es la apelación en solitario, la voluntad impugnativa en solitario del imputado, mayormente es acompañada por el defensor oficial. También tal vez el defensor oficial sea quien más recurre. Muchas veces autos de prisiones preventivas son consentidas por el defensor particular porque entiende que no hay elementos. A veces el defensor, porque bueno, está obligado por distintas resoluciones de la Procuración General en ese sentido y bueno, deben recurrir a algunas cuestiones que tal vez no habría mayores elementos o argumentos como para objetar la decisión de primera instancia. Perfecto. Ahora, en esta época de pandemia, desde el año pasado hasta la fecha, con respecto al tema de prisión domiciliaria, ¿le llegó bastante a la sala donde vos intervenís? Sí, ha venido bastante después del famoso fallo que ha tenido bastante trascendencia del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que ha entendido de que bajo ciertos supuestos, sobre todo argumentándose la situación pandémica de COVID, debían realizarse o concederse arrestos domiciliarios o atenuaciones de la prisión preventiva. Esto habría que relacionarlo con una acordada de la Suprema Corte de Justicia que fue prepandémica, que fue en diciembre del año 2019, en la cual se recomendaba el uso racional de la prisión preventiva. En tanto, bueno, la situación de emergencia carcelaria ante la provincia de Buenos Aires, que es de público conocimiento. La situación de pandemia y en razón del fallo del Tribunal de Casación, que fue resuelto por la sala de feria del Tribunal de Casación, motivó una gran presentación de solicitudes para solicitar excarcelaciones, cese de las prisiones preventivas o atenuaciones de la misma. Después la Suprema Corte, en razón de un recurso fiscal que se interpuso frente a la decisión esta del Tribunal de Casación que hice referencia, revocó ese habeas corpus en el cual el Tribunal de Casación había emitido opinión, y hoy por hoy la situación es un tanto más restrictiva de los términos en los cuales originalmente el Tribunal de Casación se ha expedido. Hoy por hoy la situación de COVID no implicaría per se un otorgamiento automático de algún beneficio, como en un principio se intentó, o por lo menos se deslizó la hipótesis esa a través del fallo del Tribunal de Casación. Hoy por hoy es un poco más restrictivo y en cuanto se deberían argumentar alguna otra cuestión más allá de la situación pandémica. Sobre todo por distintas medidas sanitarias que el servicio penitenciario ha implementado en razón de esto y el riesgo epidemiológico ha disminuido. Ok. Ahí queda, una temática, un poco una curiosidad de interés. En esta situación de la pandemia, ¿a ustedes le llegó este tema de denuncias por cuestiones de aislamiento? Si bien consideramos que es una cuestión federal, eh, por lo menos No, no, denuncias que después no prosperaron. Un poco esto es no, una inquietud social, ¿no? Más que no, procesal. no, 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 claramente. No, aquí, digamos, eso ha sido, si se quiere, ha sido desviado por los jueces, perdón, los fiscales de primera instancia, en cuanto a las consultas que lo que han hecho solamente
la seccional policial ante algún incumplimiento, y ha sido todo derivado de lo que es la justicia federal, aquí en Loma de Zamora. Nosotros en lo que es justicia penal ordinaria no hemos tenido ninguna intervención en lo que es el artículo 203 y el 205 del Código Penal, que son los más conocidos y los que se aplican por esta cuestión epidemiológica. Pero no hemos tenido intervención al respecto. O sea, que quedaban ya de esas situaciones, se resolvían en primera instancia. O sí. sea, el tema sí, de eran derivadas directamente a la justicia federal. A la justicia federal. Sí, no fueran ni tenidas en cuenta por la justicia. Claro, además es un camino bastante directo, ¿no, Nicolás? Porque ahí justo está la justicia federal de Loma de Zamora. Sí. Exactamente, sí, hay 2 juzgados con competencia penal, tenemos aquí en el partido, y uno, bueno, con competencia civil comercial, pero sí, tenemos 3 juzgados aquí con competencia dentro de la jurisdicción. Sobre todo, bueno, está el aeropuerto cerca, así que tiene bastante razón de ser. Muy bien. Así como un poco de cierre, ¿cuál es tu visión procesal en cuanto al funcionamiento del sistema? ¿Lo considerás que es bastante fluido, que resuelve en tiempo oportuno? ¿Hay que hacerlo más dinámico? Un poco tu reflexión con respecto a esto. Mirá, hace unos años, personalmente, con la misma inquietud que tenés vos, que se le debe exteriorizar a una persona que tiene bastantes años más que yo en la justicia, me puse un ejemplo práctico que creo que tal vez ilustra bastante la situación. Es como tener un auto chico y uno lo va cargando. En un momento el auto cada vez va a ir con menos velocidad, va a tener menor velocidad final, menor reacción. Y lo mismo pasa con la justicia. Lamentablemente, lo indican las estadísticas que se publican periódicamente por la Procuración, el aumento delictivo, sobre todo lo que es el conurbano, en los últimos años ha sido exponencial, no solamente en lo que es la cuestión penal, sino también la litigiosidad en otros aspectos, familia, civil, en fin. Esto ha hecho que la justicia, con los medios que tiene, y mayormente con estructuras tal vez de 40 años, deba tener que afrontar una dinámica hoy por hoy que es muy superior a la que mismo cuando se implementaban los códigos de procedimiento. Por ahí debería, lo que entiendo yo, es una reestructuración integral de lo que es el sistema, sobre todo en la justicia penal de la provincia de Buenos Aires, que está realmente colapsada, y se generan ciertos cuellos de botella en lo que es, no tanto tal vez en la instrucción, si bien claramente faltan recursos, sino en lo que es el trámite recursivo. Lo que antes históricamente era tal vez la Secretaría Penal de la Suprema Corte, que todo canalizaba ahí, hoy por hoy se atomizó ese cuello de botella y tenemos demoras en el Tribunal de Casación, demoras en las cámaras. Se ha hecho realmente por la litigiosidad que ha aumentado, y ante el tratamiento de cuestiones que antes no se trataban, hoy por hoy habilitan recursos de distinta índole. Yo creo que habría que agilizar un poco lo que es el trámite recursivo, otorgando mayor recursos a lo que es los tribunales intermedios, que pienso ahí que es un gran cuello de botella y que muchas veces ralentiza las resoluciones judiciales. Hoy por hoy hay causas, mismo un fallo bastante en ese sentido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo Farina, que ha modificado la doctrina legal de la Suprema Corte en cuanto a la forma de computar los plazos para la prescripción. La Corte tomaba todas las sentencias condenatorias y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto que se debe computar únicamente la primera. Eso ha motivado realmente, o pone de manifiesto la demora que hay en las resoluciones de las causas, por esto que estoy comentando, de la mayor litigiosidad y el cuello de botella que se genera en los tribunales intermedios. Creo que ahí habría que poner un poco el ojo, tal vez, bueno, por la experiencia que yo tengo en ese ámbito, es donde advierto de que se genera no por mala predisposición de las partes, sino bueno, porque el mismo sistema a uno lo sobrepasa. Muy bien, ahí quería un poco este análisis. El sistema de nación, en las apelaciones se hacían orales, ¿no? Dándole una dinámica
y que por regla general se resolvían en el día o con 48 horas de elasticidad estaba la resolución. Y ese sistema se hacía presencial. Hoy te diría que se acerca más a lo que ocurre en provincia de Buenos Aires, o sea que la apelación termina siendo fundamental y la Cámara es la que termina resolviendo. Pero pongamos que quizás no se ha seguido ese sistema, la metodología, lo que antes era presencial y ahora hacerlo por sistema Zoom o el sistema que se desee. Pero yo voy a este punto. Vos observás que pertenecés a un sistema, el procesal de Provincia de Buenos Aires, que fue uno de los primeros dentro del sistema acusatorio, con sus características, pero acusatorio al fin, ¿no? Teniendo presente que todavía la misma nación tiene todavía vigente el sistema mixto, ¿no? Con las críticas que todo eso conlleva, fundamentalmente el tema de la titularidad de la acción por parte del Ministerio Público, en el mixto, digamos que hay una seria influencia del juez, aunque hoy un poco se trata de cuidar ese aspecto, pero vamos a lo que es la cuestión de Cámara. La cuestión de Cámara referente a esas audiencias que se llevaban adelante y que hoy no tanto. ¿Vos considerás que en Provincia de Buenos Aires si se implementara ese sistema, ¿no? Poniendo más salas, estimo, porque como vos decís, ¿no? Es un auto chico que una vez que lo cargas, cada vez va a funcionar menos, inevitablemente, pero siendo en búsqueda de una mejor justicia o más aceitada en ese aspecto. ¿Consideras que el sistema de la oralidad en cuanto a exponer, alegar en una apelación lo hace más fluido y que la resolución resulta más rápida, o el sistema que existe hoy, ¿no? Que el de la apelación por escrito, por regla general, porque por lo que yo al menos escucho, o te pondría una relación de 90%, un poco más, a muy poco o sea, 90% escrito y un 10% quizás de oralidad, ¿no? En determinadas situaciones. ¿Cómo ves esto de que las apelaciones se hagan personales o hoy por bajo un sistema Zoom y que eso llevara a una resolución más rápida? ¿O considerás que el sistema que se encuentra hoy vigente no tan perfectamente, pero funciona y consideras que es lo mismo? Me interesa ahí tu reflexión quitándote los últimos minutos. No, obviamente. Mirá, lo que es, cuando se implementó el procedimiento de flagrancia, que fue bastante novedoso, porque modificó el paradigma en la provincia de Buenos Aires en cuanto se pasó del procedimiento escrito al oral, agilizó realmente los términos y tenía una razón de ser. Hoy por hoy, muchos, tal vez algunos fiscales, por tareas que se le van sobreponiendo, desisten del trámite de declarancia y pasan al procedimiento escrito, y es por ahí lo que vos advertís, de que muchas causas se terminan resolviendo en forma escrita que oral. La oralidad claramente trajo mucha ventaja en lo que es la resolución de recursos, y asimismo también con un procedimiento como es el de declarancia, con una abreviación de los términos. Yo pienso de que la justicia tiene que ir, si hablamos en un mundo ideal claramente, a una oralidad plena. Y la resolución de causas a través de lo que es la acción moral realmente va en ese sentido. Porque en el mismo acto uno escucha las partes y mismo también resuelve. Y la causa no la tiene arriba de su escritorio un tiempo que no es que uno por un problema de persecución, sino porque no llega a resolver la cantidad de causas que hay. Dotando de mayores recursos, yo creo que la oralidad plena sería una gran solución, y no solo mismo lo que es la apelación, sino lo que es todo el trámite del proceso, cualquier interlocutoria resolviéndose en forma oral, por distintos medios, que hoy por hoy son harto conocidos, redundaría, yo creo, en una mejor administración de la justicia y sobre todo mayor celeridad, que es lo que creo que las partes quieren, no tener un juicio indefinidamente eterno por una cuestión que sucede, creo que a los participantes, y es la propia morosidad del sistema.
Ok, perfecto, perfecto. Ahora, ¿cómo, así como pregunta final, cómo consideras vos que podría mejorar el sistema, ¿no? Desde tu práctica, ¿no? Lo que te han contado los más antiguos del Poder Judicial y lo que te ha tocado vivir a vos, o si estés viviendo hoy, ¿cómo pensás y reflexionás de esta manera funcionaría mejor? ¿Cuál sería tu visión o tu propuesta ante un funcionario que estaría en condiciones No. de mejorar el sistema judicial? Primero, lo que necesitaría son recursos, no solamente lo que es recursos humanos, sino recursos materiales, infraestructura, en fin. Muchas veces, mismo en esta situación de pandemia, yo bueno, tengo una computadora personal, pero a mí no me la proveyó el Poder Judicial. Si yo no tenía una computadora personal, me encontré imposibilitado de realizar mi actividad. Primer punto es eso, recursos y no solamente lo que es humanos, que son realmente necesarios, sino de toda índole. Partiendo de esa premisa y contando con los recursos necesarios, yo pienso de que la reforma integral, habría que hacer una reforma integral claramente, dotando, por lo menos en lo que es el fuero penal, como dije antes, primero de mayores organismos y después yendo paulatinamente, tampoco las, las imposiciones de un día para otro a veces no son tan buenas, pero llevando paulatinamente lo que es la oralidad. Yo pienso que con mayor gente, mayores recursos y con una oralidad medianamente plena, la justicia podría ir a una mejor senda. Dejando de lado las cuestiones tal vez que uno ve los diarios de alguna cierta convivencia, pero que no vienen al caso. Yo pienso de que procesalmente hablando y objetivamente el sistema debería ser con mayor recursos y una realidad, o yendo a una realidad plena. Claro, un sistema más puro acusatorio en cuanto a la oralidad. Mm. Y esta reflexión que resulta así importante y vos nos podés enriquecer. Con respecto a los delitos de flagrancia, ¿no? Que se buscó en el sistema de mayor oralidad, mayor celeridad, que se vean las partes, mayor contacto de los jueces, o sea, de todos los funcionarios judiciales. Haciendo una evaluación ya del tiempo vista que lleva el sistema procesal de flagrancia, ¿cuál sería tu análisis? ¿Fue fructífero? No tanto, ¿qué es lo que habría que mejorar? ¿Qué es lo que no funcionó? Me interesa y nos interesa a todos tu reflexión. No, obviamente. El sistema claramente, o pienso yo, ¿no? Ha funcionado en cuanto ha acelerado la tramitación de la causa y muchas veces causa que tal vez demoraban un año y medio, 2 años, en cuestión de meses ya se tenía, sí, ya estaba con sentencia firme y la persona ejecutándose esa resolución. Claramente fue fructífera. Como todo cambio, tal vez con un poco de resquemores al comienzo, para viendo cómo era este sistema nuevo, pero ha traído, y hoy se ha visto con las estadísticas, ha traído una gran mejora a lo que es la administración de justicia. Yo pienso de que el sistema debería ser ampliado, tal vez subir un poco más el límite temporal que se tiene sobre los delitos, y eventualmente llevar a lo que es todos los delitos deberían optarse por resolverse en flagrancia. Para esto sería lo ideal y deberían dotarse a todos los organismos con los medios necesarios para poder afrontar el caudal tecnológico y procesal que llevaría esto. Pero yo creo que la flagrancia o la mal llamada justicia express, que no es tal así, simplemente es una abreviación de cuestiones procesales, yo creo que es el marco a seguir y debería, de acá a unos años o varios años, debería ser la flagrancia la regla y no la excepción, como es hoy. Mira, sin querer, diste una definición que yo tenía un poco olvidada, pero que tiempo atrás era la que mayormente se divulgaba, que era el tema, la definición de justicia express, ¿no? Mm. Para algunos con una connotación peyorativa, otros decían que era la justicia express porque se resolvía rápidamente, pero
haciendo una autocrítica, la mayor parte, o sea, tenía una evolución con un sesgo peyorativo. Pero indudablemente lo que ha sido la flagrancia, o lo que es el delito de flagrancia, como decías con puntualidad, juicios que un robo simple tenía un promedio, quizás llegaba a los 2 años para resolución, o año y medio, promedio entre un año y medio, dos, bien, hoy se resuelve en un promedio mucho menor, de 3 meses a 6 meses como máximo, ¿no? Como algo exagerado, pero pongamos 3 meses, indudablemente hace a la celeridad y también una búsqueda realmente de un concepto de justicia para todos, ¿no? Mm. Y con un concepto de justicia real y atinado. Ahora, dentro del tema que nos decías, el delito de flagrancia, ¿vos hasta qué quantum penal o hasta qué delitos lo llevarías? Y mira, yo hoy por hoy lo llevaría, tal vez, no te digo un homicidio grabado, pero un homicidio simple que tiene un límite temporal de 25 años, yo pienso que es un suficiente límite temporal como, y abarcaría realmente hoy otros delitos, como son los abusos sexuales, de que no permiten la tramitación por flagrancia. Claramente, tal vez habría que reformar un tanto o permitir en estos tipos de delitos tal vez una tramitación un poco más extensa, no tanto como la que es el trámite ordinario, pero bueno, claramente hay pruebas de que hoy por hoy demoran un poco más, sobre todo las que son de índole química o mismo también lo que es la cuestión de cuando hay menores de por medio, lo que es las declaraciones en cámara de observación o tratamiento psicológico, que hoy demoran, pero bueno, todo esto también que viene con el autito chiquito de que cada vez se fue cargando con mayor cantidad con mayor peso. Así que yo lo llevaría, creo que un límite de 25 años abarcaría te diría prácticamente la mayoría de los delitos, quedarían exceptuados tal vez los delitos con pena de prisión perpetua. Pero que pienso yo de que debería irse, eso sería el marco ideal. Hay, dentro de este marco, ¿no? Que resulta atendible poner la Mm. flagrancia hasta delitos de mayor valor, de mayor cuantía, pero nos quedarían ahí como dos reflexiones finales. Una, por ejemplo, ¿cuál es tu concepto del juicio por jurados en provincia de Buenos Aires? No te ha tocado vivenciar eso, pero seguramente algún tipo de apelación en la etapa de clausura de instrucción, no es una regla general, pero No, no, no. seguramente te ha tocado intervenir, que lo cual te lleva a vos a tomar un poco una visión o una definición sobre este tipo de perspectiva. Nos No, interesa escucharte. obviamente. El juicio por jurado yo pienso que ha venido para quedarse y no solamente tal vez estaba ya instaurado en Neuquén y en Córdoba, la provincia de Buenos Aires lo estableció bueno, para la totalidad de los delitos y eso fue el puntapié inicial. Yo pienso que a la larga esto va a arrastrar al resto de las jurisdicciones hacia el juicio por jurado. La provincia de Buenos Aires, por su propia problemática delictiva, tal vez puede ser vista como un buen campo como para analizar las consecuencias o por lo menos la problemática del juicio por jurado en sí. Juicio por jurado, yo pienso de que en la provincia de Buenos Aires no se dotó suficientemente a los organismos, o por lo menos no se crearon organismos específicos para atender lo que es la tramitación del juicio por jurado. Hoy por hoy la carga recae en el tribunal que debe intervenir en el juicio. Deberían crearse oficinas específicas a los fines de tratar esta cuestión y no tener recursos humanos que el tribunal tiene que destinar para atender lo que es la tramitación del juicio por jurado. Claramente son ideales y tal vez posiciones, mismo nosotros viniendo de una posición continental europea, de que estamos acostumbrados a que un juez profesional entienda en un debate, acá tener un jurado legos, claramente han modificado el paradigma. Pero hoy ya con tanto
tiempo, tantos años que el juicio por jurado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, está instaurado, yo pienso de que es la senda a seguir. Pero bueno, Ahí, con correcciones, ¿no? Como todo. no, como todo, ahí es interesante lo que decís del juicio por jurados, o sea, que se creen oficinas para que realmente se puedan llevar adelante el juicio por jurado. Mm. Porque hoy, más que nada, es un esfuerzo del Poder Judicial llevarlo adelante. Eh, Ahí es un poco también lo que ocurre en el sistema de ejecución penal, porque hay muchas personas imputados que han sido condenados y el tema es el seguimiento, ¿no? Así como en la ejecución es el seguimiento, en el juicio por jurados es conformar un jurado, ¿no? La nómina del jurado, que cumpla los requisitos de ese jurado y que se lleve adelante ese debate oral y público de la forma que corresponde. Esa es una reflexión que comparto, ¿no? Esto es lo Mm. enriquecedor de estas charlas contigo y que me parece muy importante. Ahí lo que nos queda es en el tema que te llega también, no demasiado, pero te ha llegado seguramente, que es en el tema de la mediación penal, ¿no? El tema de la mediación penal creo que algún tipo de apelación en algún momento de haber tenido, fundamentalmente cuando eh, quizá no lo acepta la fiscalía, lo presenta la defensa. ¿Cuál es tu visión sobre la mediación o la conciliación penal, tomando la acepción que vos gustes, ¿no? No, Más allá que... A ver. obviamente. En lo que es la provincia de Buenos Aires es una facultad directamente que no puede ser objetada por la parte, digamos, es potestad del fiscal darle el trámite por conciliación alternativa al conflicto o el trámite ordinario. Yo me recuerdo hace unos años atrás, después de un caso en el cual se investigaba un homicidio culposo y la resolución del conflicto fue por este medio alternativo. En provincia de Buenos Aires se modificó la ley y estableció que en lo que son todos estos tipos de delitos no podía realizarse este medio alternativo. Lo cual me parece que con buen tino debería tal vez dejarse únicamente para los que son los delitos de índole patrimonial. Tal vez son personas que, no sé, le roban una bicicleta y le interesa más recuperar el valor de esa bicicleta que tener a la persona sometida a proceso. Y tiene una lógica de quitar al sistema de mayor carga. O sea, claramente si las partes arreglan, o hablando en buen término, ¿no? En una conciliación, es claramente más productivo para todos. Y se van la parte, y sobre todo la víctima, yo pienso que tiene un mayor sentido de justicia, porque ya reitero, es mejor para ella tener el valor económico de una bicicleta, poniendo el caso de la bicicleta, que tener a la persona sometida a juicio y que después de 2 años le impongan una pena tal vez de 6 meses de prisión en suspenso. Con respecto a eso, provincia de Buenos Aires, un poco para que Mm. nos esclarezcas, este tipo de situación de conciliación o mediación penal, una persona que ya tenga un antecedente penal, ¿cuenta con esa posibilidad o ya no la tiene? Te digo esto como en plano introductorio, porque a nivel nación depende de la posición de cada uno de los fiscales generales. El nivel de Ciudad de Buenos Aires salió una resolución hace meses diciendo que la mediación o conciliación penal solamente se daba en situaciones de personas que estuviesen en condiciones de probation o de suspensión de juicio a prueba. De ahí un poco te doy el pie, ¿no? Lo amplio de conceptos y concepciones que existen en esta temática. No, no, obviamente. Como ya digo, en provincia, digamos, la potestad es del fiscal y sobre eso la jurisdicción no puede intervenir. La ley no especifica en cuanto a un impedimento de la persona si fue o no condenada por delitos dolosos previamente. Por lo cual no habría en principio óbice para que la tramitación sea o la resolución del conflicto sea por este medio alternativo. Sí es cierto de que los fiscales no son muy propensos a realizar este tipo de solución.
Hay distintos motivos, pueden ser tal vez de que muchas veces, tal vez por la víctima o el damnificado, no entienden de que el ofrecido no satisface la reparación del daño, u otras cuestiones. Lo cierto es que no se está atendiendo como podría realizarse con un mayor empeño lo que es la solución alternativa en Provincia de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, Nicolás, te agradecemos tu tiempo. No, por Para favor. nosotros es edificante hablar con funcionarios como vos, que de alguna manera estás dentro de los engranajes para impartir justicia. Todavía no impartís justicia porque no sos juez, en algún momento lo serás, estarás Gracias. cerca, serás fiscal o defensor oficial, ya en ese camino estás. Te auguramos lo mejor. Esto también no quita que seguramente en otros encuentros te vamos a estar haciendo algún tipo de consulta, pero nos importaba tener esta comunicación contigo para que nos des el marco de cómo se desarrollan las apelaciones en la Cámara del Crimen en Provincia de Buenos Aires, y lo hemos dado con distintas visiones, tanto lo que es la apelación en lo común de su forma, una apelación de una negatoria de excarcelación, prisión preventiva. Lo hemos tratado también el tema de la detención domiciliaria o prisión domiciliaria, que también es un tema que en el 2020 y 2021 tuvo un desarrollo exponencial, ¿no? Donde se han ido marcando distintas posiciones y así las salas y las cámaras en Provincia de Buenos Aires fueron teniendo distintas tendencias, y tanto esto del juicio por jurados y el tema de la mediación-conciliación penal, que son institutos alternativos e importantes también, como bien vos decías, muchas veces la víctima prefiere que se le satisfaga recuperar algo, ¿no? Recuperar en un efectivo patrimonial antes que una condena de 6 meses que no, en realidad no le resuelve mínimamente la problemática para estos tiempos difíciles sociales y económicos que todos atravesamos en mayor o menor medida. Así que desde esa visión te agradecemos enormemente, te agradecemos tu tiempo. Eh, Te dejamos que antes de darte el cierre a vos, yo voy a cumplir lo que les había anticipado a todos los que nos acompañan. Es en el tema del artículo 205 del Código Penal, es muy importante lo que está fomentando, se está desarrollando en la provincia de Córdoba, ¿no? Que la sala A, con fecha reciente 26 de julio, revocó un sobreseimiento, ¿no? Son varios sobreseimientos con respecto a la aplicación del artículo 205, el tema del aislamiento social, considerando que había una afectación seria y real a la salud pública. El juez en su oportunidad había considerado que aplicaba algo similar a un principio de bagatela, o sea que no había un perjuicio hacia los terceros por el tema de romper el aislamiento. La Cámara del Crimen en Córdoba consideró que se estaba en las antípodas de todo esto y que no podían utilizarse estos precedentes, este tipo de situaciones, ¿no? Como para llevar a una plena flexibilización. La flexibilización implicaba de alguna forma que debía decretarse un sobreseimiento porque no hubo perjuicio para nadie. Pero la Cámara consideró que no son tiempos para considerar que este se